buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio que la Escuela Normal Superior no es nombre legal. María Montessori abre sus espacios académicos este año con nuestra lección inaugural del día de hoy. Son un espacio alternativo de formación, un espacio en el que venimos a encontrarnos como comunidad, a escuchar a ese otro que tiene algo que contarnos, que también hace parte de nuestra formación. Entonces la formación deja de estar allá en un aula y viene a este espacio común en el que nos reunimos como se reunían en nuestros antepasados muiscas, ¿cierto? Frente a una maloca y a escuchar a un sabedor. Nosotros hacemos este símil, que es estar en un espacio de encuentro como es el auditorio, que es nuestro espacio de encuentro, de pensar, de reflexionar, de analizar, de llegar a acuerdos. Este es un espacio de comunidad. Entonces esta es la comunidad de la escuela, que se piensa ese asunto de la pedagogía, que se piensa ese asunto de la formación de los maestros, que se piensa ese asunto de que somos formadores de maestros para las infancias y que ustedes están aquí con esa idea de ser maestros para las infancias. Entonces, que sea este el espacio en este nuevo año donde vamos a tener diferentes voces, diferentes experiencias, diferentes personas a las que están ustedes cordialmente invitados. Esperamos que sean muchos los encuentros en los que vamos a aprender de unas nuevas formas de esto del arte pedagógico, del pensar y del reflexionar. En el día de hoy es para nosotros orgullo presentar a uno de nuestros maestros con su trabajo doctoral como lección inaugural, como la apertura de este espacio académico de nuestra institución. Entonces, agradecemos su presencia y agradecemos su don, respeto y que es un espacio de provecho para todos nosotros, maestros y estudiantes. Todos venimos a aprender. Buenos días, un saludo muy especial, amados queridos y queridas estudiantes, maestros presentes y por supuesto a nuestro invitado, el maestro Darwin, que hoy está acompañado de Diego, o sea que está acá, pero bienvenidos y por supuesto agradecerles por esta iniciativa. En nombre de la escuela, de nuestra querida Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, siempre es un gusto y es muy grato iniciar los semestres académicos con unas discusiones a propósito de la pedagogía y la discursividad de la educación. Yo quiero darles el trabajo que tiene el maestro Darwin, que además de ser doctor en educación justamente y acompaña diferentes procesos en educación, es un maestro que se ha ocupado de la trayectoria pues, de la discursividad justamente de la pedagogía. Y en ese asunto creo que es muy importante entender cómo las superficies discursivas, es un poco golpeado, pero vale la pena señalarlo, cómo las superficies discursivas en estos asuntos pues nos permiten visibilizar cuáles son esas fuerzas, sesiones, esas condiciones, y justamente se da este saber pedagógico. Investigar en educación no es un asunto fácil. Investigar en educación siempre nos reta, siempre nos pone en un lugar donde decimos a que todo está dicho, como que al parecer todo lo que decimos en educación parece repetitivo. La escuela es una institución de 2 siglos, como la conocemos, la escuela moderna. Los saberes que se enseñan en la escuela son de más o menos un siglo, y los estudiantes son de ahora mismo. Por eso el gran reto de decir verdades y poder afirmar cosas a propósito de educación y pedagogía es tan complejo por las nociones temporales y consolidación de esos objetos epistemológicos en la escuela.
Así que hoy tener pues, este invitado de lujo, que además es maestro de la escuela, pero que todos podamos además tener ese interés, que sigamos teniendo un lugar de discusión de la educación y la pedagogía en la escuela. Pero también quiero decirles que este año tenemos el gran reto de las condiciones de calidad. Esto no se nos puede olvidar. Yo parezco repetitivo, parezco un disco rayado, pero cada vez que tenga la oportunidad de decirles, miren, es muy importante el proceso de condiciones de calidad de la escuela y esas acciones de difusión de los ejercicios de investigación, los ejercicios académicos, por supuesto de investigación que tiene la escuela, pues nos van a llevar al puerto de verificar las condiciones por la sala CONACES y seguir siendo escuela normal durante muchos años más. Así que de ese trabajo. A todas ustedes, a todas y todos, muchas gracias por su atención y espero que disfruten mucho de esta conversación poderosa e inspiradora que tenemos esta mañana. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Para nosotros es de verdad una cosa muy bonita hacer este conversatorio, llevar a cabo esta actividad. Es muy inspirador y es algo muy bonito que tiene esta escuela y espero que para ustedes así también lo sea, así que les pedimos muy amablemente el respeto, el compromiso y sobre todo que aquí se van a tocar temas que son pues muy interesantes y en el papel de la formación de maestros y en el papel de la formación del normalista es muy importante y es como un campo muy bonito de trabajo. Este pequeño conversatorio que vamos a hacer con Darwin se va a manejar alrededor de 2 puntos. Primero, esta es como la logística de lo que vamos a hacer. El maestro Darwin va a presentar un poco su investigación, explicando algunos conceptos, algunas ideas, y posteriormente vamos a hacer un conversatorio entre los dos, donde esas ideas se pongan en juego, con cosas más aterrizadas, no desde la academia, porque ese es el objetivo de esto. Queremos romper un poco la dinámica de que esto sea una conversación magistral de un maestro en un atril y en un micrófono, sino que sea algo más charlado para que de verdad tenga repercusión y preponderancia dentro de ustedes, que finalmente es el público al que nos damos, nuestros estudiantes, y pues nosotros somos maestros de escuela. No somos intelectuales, investigadores, sí, pero somos ante todo maestros de escuela y esto es para ustedes. Entonces, bueno, empecemos. La presentación inicial, el profesor Darwin González Sierra es docente de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es magíster en Educación y Comunicación y licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital. Es profesor investigador de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y pertenece al grupo de investigación de feminismos, géneros, derechos humanos y es profesor investigador junior en Colciencias. Inicialmente entonces vamos a trabajar desde un eje muy central de trabajo que es la tesis doctoral de Darwin. Darwin, su trabajo doctoral se convirtió en un libro, que es un libro muy interesante, que se llama Trayectorias e itinerarios de la comunicación y educación en Bogotá, aproximación a una historia intelectual del campo. Sobre ese documento, sobre esa tesis que se convirtió en libro y que fue publicada, vamos a llevar a cabo esta conversación. Entonces, como les decimos, inicialmente Darwin va a hacer una pequeña presentación sobre su documento, sobre su investigación y sobre eso ya hablaremos más adelante. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Tema técnico de la tecnología. Pues yo me siento muy contento de estar aquí, pues no de pie, obviamente, sino sentado, en esta conversación con Diego y pues con ustedes, a propósito pues de lo que ha sido un camino académico. Me siento también muy contento de estar aquí sentado en un espacio que ha sido también habitado por colegas que en este momento están aquí dentro del auditorio. Me parece muy bonito saber que hace unos años el maestro Juan Carlos, hace unos años la maestra Joana, hace unos años otros maestros que ya no están en la escuela, que hacen parte del área de pedagogía, inauguraron un camino a propósito de contar qué pasa en la investigación cuando uno se forma y cuando uno intenta avanzar en un proceso académico. Entonces, yo voy a empezar con un texto que he preparado para el día de hoy,
y luego, como decía Diego, la conversación. Hace un par de días, en el contexto del seminario de investigación y práctica, hablaba con los estudiantes de una experiencia a propósito de mi primera práctica pedagógica. Les contaba de la manera en que mi relación con el tablero, los que han tenido clase conmigo saben que no soy el mejor en el tablero, y mi interacción con un grupo de niñas y niños de segundo grado había marcado la sensación de esa primera oportunidad y cierta inquietud a propósito de lo que había decidido estudiar. Luego de esa clase, en la que hablé de esa experiencia, tenía reunión de área de pedagogía y en ella quedé con la misión de preparar esta lección inaugural. Me quedé pensando en las siguientes horas en qué palabras podrían relacionar esa situación de clase y ese nuevo encargo. Y pensé en 3 palabras con las cuales quiero iniciar esta conversación: formación, enseñanza e investigación. La palabra formación viene del latín formatio y significa acción y efecto de formar. Sus componentes léxicos, eso es español básico, entonces tiene la palabra forma de formación, que significa algo así como figura, como imagen, y el sufijo, la parte al final, ción, que implica acción y efecto. Quiere decir entonces eso que formación implica el acto o la acción y el efecto de formar o de hacer imágenes. Me resulta entonces muy afortunado poder hablar algunas cosas relacionadas con mi formación como maestro en una institución que se dedica a formar maestras y maestros para las infancias. La palabra formación, así las cosas, es algo que nos une a todos los que estamos presentes en este espacio. A las maestras y a los maestros que desempeñamos el papel de formadores, y a ustedes, a los maestros en formación que a su vez desarrollan su práctica pedagógica con niñas y niños que tienen en su espacio de clase a un maestro titular o un maestro consejero experto en pedagogía, experto en disciplina o experto en una didáctica. Hemos venido en algunos espacios hablando que la escuela normal es un laboratorio pedagógico y una lección inaugural como esta tiene a muchos sujetos de esa experiencia de práctica y esa experiencia pedagógica. Estamos los profesores de pedagogía, están ustedes los que se están formando, hay también por ahí algunos practicantes de la universidad que vienen a trabajar con nosotros y todos en función de esa palabra que se llama formación. Y quizá ese es un punto de partida para interrogar de cierta manera qué pasa por la identidad de los que estamos presentes en este espacio. Yo soy licenciado y pues cuando me preguntan usted qué estudió, yo digo, yo estudié para ser profesor, una licenciatura. Pero a ustedes cuando les preguntan, ustedes dicen que son normalistas y la institución que los forma a ustedes también se llama normal. Es un elemento muy bonito en la formación, es decir, el nombre que nombra el oficio de ustedes también es el nombre que nombra donde ustedes se formaron. ¿Sí? Si ven ese elemento tan lindo a nivel de lenguaje, es decir, yo soy licenciado, pero yo no me formé en una licenciada como institución, una universidad. Pero ustedes son normalistas y se formaron en una normal. Es decir, su identidad nombra también la casa que ustedes habitan y esa casa se llama Escuela Normal Superior. La palabra en cuestión en mi trabajo también se relaciona con el esfuerzo que implicó describir la formación de un campo denominado comunicación-educación. En mi tesis, lo que yo intenté hacer fue explicar cómo se formó un campo, más ratico hablamos de eso, que se llama comunicación-educación. La segunda palabra es enseñanza. Y enseñar es a los que nos dedicamos en esta escuela y a lo que tendría que aspirar cualquier escuela. Nuestro norte es la pedagogía. Hoy hablaba de eso en la clase con los de segundo semestre. Les dije que iba a hablar de eso acá. Nuestro norte es la pedagogía. La estudiamos, la leemos y en el deber ser construimos reflexiones en torno a ella. Simplemente para acuñar la referencia de una trayectoria académica en la cual se han formado muchos de los que trabajamos en la escuela y algunos de los que están acá, leemos harto a esta gente acá en la escuela, a Olga Lucía Zuluaga, del Grupo de Historia y Práctica Pedagógica. Ella define que la pedagogía conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas.
Esta definición, que pueden ser otras, ¿sí? Pero para decir que lo propio de la pedagogía es la enseñanza. Es decir, nuestra preocupación fundamental acá es el acto de enseñar y lo que refiere el asunto de la enseñanza. Yo me formé para ser maestro, me formé para enseñar. En esa perspectiva, entonces, es un privilegio poder hablar frente a un auditorio de personas que enseñan, que se disponen y se proyectan a ese oficio. Pero hablar de enseñanza, en lo que respecta al tema que me interesa desarrollar, también implica la mirada de un campo. Yo les decía en la clase en el día de hoy, que uno habla de pedagogía en las ciencias de la educación, pero también la pedagogía tiene una adscripción a referirse a ella como un campo profesional y un campo académico. Yo en mi tesis trabajé el concepto de campo, que es lo que más adelante conversaremos con Diego. Muchos de los presentes se han formado bajo la idea de la pedagogía como campo disciplinar y profesional. Las lecturas y objetos de estudio de los que nos ocupamos en los seminarios y que están presentes en los documentos de la escuela normal circulan alrededor de esos temas. Hay un texto muy bello de Hans Gadamer, es un filósofo alemán, hermeneuta, y ese texto se llama Educación es educarse. Y me voy a permitir, parafraseando a Gadamer, decir que investigar es investigarse. Voy a la tercera palabra: formación, enseñanza, investigación. Y me permitiré también en este momento hablar en primera persona. La vida universitaria implica muchos cambios: ambientes, visiones de mundo, experiencias, lecturas, escrituras. Cambios aún más notorios en una carrera como la mía, licenciatura en educación con énfasis en humanidades y lengua castellana, que iniciaba un nuevo pensum luego del proceso de acreditación del año 2000 en las facultades de educación. 24 años después, estoy trabajando en una escuela que avanza un proceso de acreditación y creo que también es un momento afortunado para poder estar en esa escuela, y es pensarnos la manera como nos entendemos y como conceptos como la calidad, por ejemplo, atraviesan nuestra cotidianidad. Yo creo que me voy a coger una partecita final para poder conversar, o si no, no charlamos. Yo, digamos que hice un tránsito por el proceso de licenciado en Humanidades y Lengua Castellana. Y yo me gradué con una modalidad que se llama pasantía de investigación. Yo me gradué haciendo un proyecto de radio escolar, que es un programa de radio que yo sigo haciendo desde hace 22 años. Y cuando yo decidí hacer un posgrado, hice una maestría que se llama Maestría en Comunicación y Educación, de la cual también son egresados algunos de mis colegas aquí en la escuela. Ese dato es clave para investigar lo que yo terminé investigando, la comunicación y educación. Entonces cierro con ese contexto el texto. El reencuentro con la lectura exigente en la maestría fue un paso importante en la consolidación de mi conciencia como maestro. Pensar la práctica, hacerlo rigurosamente, plantear postulados y debatir teorías fue sumamente afortunado. En el seminario de epistemología de primer semestre tuve la posibilidad de enfrentar un escenario que me resultaba insospechado. No era suficiente ser crítico e imaginar transformaciones desde el discurso. Era necesario investigar, leer con rigurosidad, más ahora que me había metido en algo llamado el campo comunicación-educación. Entonces, tiene la palabra. No, el micrófono te va a ir. Bueno, vamos a iniciar entonces ahora sí conversatorio a propósito de las categorías de trabajo de la investigación de Darwin. Bueno, una de las categorías al hacer la lectura del documento, del libro, del texto, es que Darwin enmarca toda su investigación en un concepto que desde la sociología se ha trabajado muchísimo, que es el concepto de campo. El concepto de campo es un elemento muy profundo, muy amplio, y pues desde las ciencias sociales es uno de los ejes tal vez, que se mantiene, incluso en la investigación al día a día. Entonces vamos a empezar como preguntándole a Darwin un poco, ¿cómo fue el acercamiento que tú tuviste al concepto de campo? O sea, en el desarrollo de la investigación, ¿en qué momento se te ocurrió buscar en el campo como
la herramienta o el eje hacia el cual querías trabajar y cuáles fueron las inquietudes que hicieron posible o que generaron que la investigación efectivamente se diera desde el campo de educación, que es un campo muy amplio. ¿Y por qué desde ahí y por qué para el caso colombiano? Yo creo que uno se encuentra con esta noción de campo en su formación. Los muchachos y muchachas, los maestros en formación de 10º se van a encontrar en el segundo semestre de este año con las planeaciones y la idea de taller y van a darse cuenta que tienen que ubicar un campo y un eje. Los de 11 están trabajando en función de eso y los de formación complementaria también eventualmente se relacionan con ese concepto de campo. Es decir, el concepto de campo es un concepto que está muy presente en la formación académica de uno como estudiante de ciencias de la educación, de una normal, de una licenciatura. Yo tuve como en primer semestre un profesor que nos puso a leer a un autor que se llama Estanislao Zuleta. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído, los maestros en formación. Paréntesis, yo creo que no un deber, sino un derecho que tienen las personas que estudian educación es que trabajen un texto de Zuleta que se llama El elogio de la dificultad. Es un texto que es 7 paginitas que ojalá puedan en algún momento revisar, y otro muy lindo que tiene que ver con lectoescritura que se llama Sobre la lectura, también un texto de Zuleta. Yo creo que esos son como derechos que uno debe tener. Yo estaba en primero y entonces leímos un texto que se llama La educación como campo de combate, ¿sí? Y fue un texto que a mí me pareció demoledor porque lo que Zuleta plantea ahí es que el bachillerato no sirve para nada, ¿sí? Y que la educación debería aspirar como a otro tipo de cosas. Entonces yo quedé como con la idea porque al final él dice, pero al margen de lo que haya hay que entender que la educación es un campo de combate, ¿sí? Entonces esa fue como un primer acercamiento que yo tuve al concepto de campo o a la noción de campo. Luego de eso, cuando nosotros estábamos como en cuarto semestre, también trabajamos a propósito de teoría marxista en un seminario, también el asunto del campo, desde el asunto de la lucha, desde el asunto marxista y demás, pero fue en séptimo semestre que tuve un seminario se llamaba Medios Interactivos y apareció la idea del campo comunicación-educación. Efectivamente, bajo esa idea, uno es como muy loquito a veces en la universidad y uno quiere ser como muy crítico, entonces uno dice contra las ciencias, contra las disciplinas, todo es interdisciplinar, todo tiene que ser de esa perspectiva, y el concepto de campo aparecía muy interesante porque albergaba muchas cosas en comunicación y educación, ¿sí? Como que decían, la educación no es únicamente dar clase, no es únicamente la práctica de enseñanza, sino que puede ser muchas cosas. Y ahí, digamos que yo me acerqué al tema del campo. Yo hice la maestría en comunicación y educación, yo soy el primer egresado de esa maestría, eso quiere decir que fuimos como conejillos de indias, pero pues fui el primer egresado de esa maestría, y yo terminé la maestría y nunca supe qué era el campo comunicación y educación, a pesar que yo estaba en un grupo de investigación que se llamaba Comunicación, Educación, Cultura, que trabajaba el tema del campo. Pero entonces yo, digamos que trabajé en un elemento de una discusión muy porosa, muy compleja en ese sentido, y pues en el año 2011 me metí a hacer el doctorado. Y yo hice un doctorado digamos que en ciencias de la educación, pero con línea histórica. Entonces cuando nos proponían qué quieren investigar, pues yo hablé de una cosa que se llama comunicación y educación, de la cual nadie sabía, ¿sí? Porque digamos que la trayectoria en el doctorado de la UPTC, que es donde yo estudié, pues tiene que ver más con una historia descriptiva y un tema curricular. Sin embargo, me lo aceptaron, ¿sí? Y yo, digamos que me propuse que la razón por la cual me había metido a hacer ese doctorado era para poder entender y para poder explicar qué era ese asunto de la comunicación y educación. Y un poco a partir de ahí, pues fue que desarrollé el tema de la tesis. Dentro del gran abanico que hay para trabajar el concepto de campo, ¿sí? Ustedes, digamos que acaban a leer seguramente autores como Mario Díaz, van a trabajar también al grupo de Historia de Práctica Pedagógica, elementos sociológicos. Yo decidí trabajar a un autor que se llama Pierre Bourdieu, y a partir de ahí ubiqué el concepto de campo, ¿sí? Pero yo utilicé como una segunda herramienta de trabajo una forma de entender la historia que se llama historia intelectual. Entonces lo que yo hice fue, desde una sociología de la educación y una perspectiva de historia intelectual, hacer una descripción de esa trayectoria de ese campo llamado comunicación y educación.
Bueno, continuando esa línea, digamos, de ubicación histórica del concepto de campo, de la evolución del concepto de campo, tú lo trabajas desde Bourdieu, que es pues uno de los referentes teóricos más fuertes desde la sociología francesa. Quisiera preguntar un poco, históricamente debemos situarnos en Latinoamérica. El campo de educación, comunicación-educación surge, digamos, como un trabajo fuerte desde Latinoamérica no hace mucho tiempo. Los procesos investigativos y los procesos así como de desarrollo como epistemológico de ciertas cosas requieren mucho tiempo, muchísimos años. El campo de comunicación-educación es relativamente nuevo. Nos lleva más de 50, 60 años de investigación alrededor de eso. Históricamente hay que situarnos en Latinoamérica en un punto, y es que Latinoamérica es una región llena de contradicciones, confusiones. Somos colombianos, nosotros también obviamente vivimos en todo eso, y tenemos que entender una cosa. Históricamente hay un parteaguas muy importante para la historia de América Latina, se llama la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, 1959, cambió para siempre un poconón de dinámicas que rompieron y cambiaron las lógicas de lo que era ser latinoamericano. Entre otras cosas porque la Revolución Cubana lo que hizo fue la expansión a nivel ideológico, incluso a nivel armado, del nacimiento de guerrillas, de la proliferación de grupos de izquierda, del desarrollo de múltiples y diferentes eventos, momentos, circunstancias que favorecieron posteriormente procesos emancipatorios, procesos políticos también muy fuertes desde la educación popular, entre otras cosas. Simultáneamente, dentro de esa América Latina de los años 60 y 70, también se estaba dando otro proceso que se llamó el desarrollismo. Y el desarrollismo básicamente fue una apuesta gubernamental de muchos sectores y de muchos países a través de múltiples procesos, por ejemplo uno que se llaman las ISI, que es industrialización por sustitución de importaciones. Ese fue un momento muy importante en el cual se pensaba que económicamente las naciones podrían tener un desarrollo autónomo. Pues obviamente eso fue un fracaso por múltiples razones, porque pues digamos dentro de la lógica del centro-periferia, al ser nosotros la periferia, pues los países centrales, las potencias mundiales no iban a permitir eso, que la América Latina despegara como una región importante a nivel económico e industrial. Pues todo esto hizo que en ese como entramado de cosas, en esa vorágine de situaciones, surgiera el campo comunicación-educación. Surge como entre una disyuntiva de dos cosas ideológicas muy fuertes. Por un lado, los procesos ideológicos emancipatorios de izquierda, pero por otro lado, unas perspectivas nacionales, regionales, de apostarle a, pues como el desarrollo integral e in situ. Ahí surge el campo de comunicación-educación. Entonces la pregunta es, ¿cómo se da ese proceso del surgimiento de ese campo y por qué fue tan vital? O sea, ¿cuál fue el rollo que estaba pasando en Latinoamérica en esa época? Social, pues ya acabo de dar como un contexto general, que digamos el objetivo aquí no es hacer una conversación de índole histórico ni económico, pero ese es como el contexto general de lo que estaba pasando. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue ese proceso de consolidación del campo comunicación-educación dentro de todo ese entramado de cosas que estaban pasando en nuestra región? Mire, cuando uno investiga, y digamos que esto que les voy a señalar vale tanto para los de 11 que van a hacer la sistematización el próximo semestre, como los de cuarto que están cerrando la escritura de su ejercicio, como los de tercero que están empezando. Cuando uno investiga tiene que estar con la disposición de poner en tensión muchas de sus certezas. Cuando uno investiga tiene que reconocer que algunas cosas que uno da por sentado o que uno espera que pasen no va a pasar, ¿sí? Póngase a pensar el estudiante de grado 11 o los egresados que están en el programa y que estuvieron en 11, usted hace la pregunta de investigación y cuando llega a los datos se da cuenta que los datos contradicen lo que usted estaba pensando que iba a pasar. Y los marcos teóricos empiezan a plantearle a usted unas cosas distintas a lo que usted creía.
cuando uno investiga tiene que estar dispuesto a eso, a precisamente romper con ciertas certezas y con ciertas cosas que uno concebía como una posibilidad. Y a mí me pasó eso. Cuando yo empecé a investigar y a ubicar los datos, a analizar con esa herramienta historiográfica, me empecé a dar cuenta que la romantización que yo tenía de algo llamado comunicación y educación no era tal. Yo pudiese hablar, por ejemplo, de algunos hallazgos a propósito de la atención que usted plantea en la pregunta, y es el asunto de Paulo Freire. Nosotros en Comunicación y Educación hablamos que uno de los elementos fundacionales del campo Comunicación y Educación es un texto que se llama Extensión por Comunicación de Paulo Freire, que está dedicado a la alfabetización a partir de la herramienta tecnológica de los campesinos. Y era un elemento profundamente técnico, ¿sí? Es un texto técnico, donde se habla de la herramienta del diálogo como una posibilidad. Yo había leído La pedagogía del oprimido, yo había leído las cartas a Guinea-Bissau, yo había leído La pedagogía de la esperanza, y yo esperaba encontrar un discurso así súper romántico, emancipatorio y libre. Y me encontré con unos discursos profundamente técnicos que lo que de cierta manera señalaban era cómo hacer realidad las apuestas de la UNESCO a nivel de alfabetización en los países subdesarrollados. Claro. Entonces yo, en ese sentido, lo que dije no fue, se me rompe el corazón en 1000 pedazos, pues no, pero sí entender que efectivamente los datos me estaban diciendo que tenía que ir mucho más allá de lo que yo consideraba como una verdad anterior. Eso para decir cosas como las siguientes. El campo comunicación y educación surge en la atención de proyectos desarrollistas de aplicación de tecnología educativa en América Latina para disminuir brechas de aprendizaje y salir de la pobreza, y la manera como colectivos comunitarios ocupan esa realidad para a partir de ahí generar procesos emancipatorios y de apropiación cultural. Me explico. Nosotros hablamos con mucho cariño de Radio Sutatensa, con muchísimo cariño. A los que no tienen como el dato, Sutatensa, ¿sí?, fue cierto elemento de la llegada de radio a a Colombia, ¿sí?, para construir procesos de alfabetización para campesinos y para personas que estaban alejadas de. Eso fue más o menos en los 40, ¿sí? En los 40 también en Bolivia surgió un elemento muy interesante de radios que llaman las radios mineras, hechas por mineros para mineros, ¿sí? Pero póngase a pensar de dónde venían los dispositivos a partir de los cuales se amplificaba la señal de Radio Sutatensa. Pues eso era gringo, tecnología gringa, ¿cierto? A partir de la cual era posible, en la aplicación de esa tecnología educativa, disminuir brechas de aprendizaje. Piensen, haciendo un ejemplo muy grosero, en la pandemia, ¿sí? En la pandemia ustedes, ¿cómo lograron estar conectados con la escolaridad? Con un dispositivo, ¿sí? Ese dispositivo, ¿dónde surgió? Pues de alguien que construyó el dispositivo y la red, ¿sí? Entonces, eso lo estudia, ¿sabe quién bien chévere? El grupo Federici de la Universidad Nacional, Antanas Mockus. Antanas Mockus tiene un trabajo muy bonito del 83 donde discute efectivamente la implementación de la tecnología educativa de Tiller, que es todo ese elemento que señala usted de la fábrica y demás. Existiendo esa realidad, ¿sí?, alrededor de ciertas radios comunitarias en Centroamérica, ¿sí?, surgen procesos de apropiación y de ubicar discursos críticos ahí, ¿sí? Pero mire el siguiente dato. Esto es del año 1973, ¿sí? Y en el 73 la UNESCO genera una agencia que se llama la Agencia de Consejo Internacional de Cine y Televisión. Y en el 73, la UNESCO, ustedes saben que es una agencia internacional que genera procesos de lineamientos económicos para el mundo, ¿sí? O sea, en ese momento las agencias que orientan la agenda educativa son UNESCO y la OCDE. Entonces, mire lo que en el 73 dice esta gente. Por educación en materia de comunicación, cabe entender el estudio, la enseñanza y el aprendizaje de los medios modernos de comunicación y de expresión
a los que considera parte integrante de una esfera de conocimiento específica y autónoma en la teoría y en la práctica pedagógica, a diferencia de su, utilización como medios auxiliares para la enseñanza y el aprendizaje en otra esfera de conocimiento como las matemáticas, la ciencia y la geografía. En el 73 está diciendo la UNESCO que la relación de la comunicación con la educación no es únicamente accesoria de los medios para poder llegar, sino que es central para poder desarrollar los procesos de aprendizaje. Y en los 90, el campo comunicación y educación dice, se construye pensamiento crítico juntando comunicación con educación. Es decir, a nivel económico, 20 años antes lo había dicho en un discurso de la UNESCO. Nosotros en comunicación y educación, por ejemplo, en el trabajo que yo realicé, ubicamos a un autor que es muy famoso que se llama Jesús Martín Barbero, que es muy clásico por un texto que se llama De los medios a las mediaciones. Y en el 93, él tiene un artículo en la revista Nómadas, la de la Central, que se titula Comunicación en Educación. Y para nosotros era súper pionero a propósito de cómo apropiar esa discusión. ¿Sí? Reconociendo el archivo, pues yo me di cuenta que efectivamente, pues no me di cuenta yo, no, o sea, eso existe, ¿sí? Que eso fue una plataforma posible para. Mire, hay una organización o una agencia latinoamericana que se llama la CIESPAL, que es donde se construye efectivamente obras de pensamiento social, de pensamiento crítico, ¿sí? En CIESPAL publicó Paulo Freire, publicó Daniel Prieto Castillo, que es un Mario Kaplún, que uno trabaja harto en la educación popular y demás, y la CIESPAL es financiada por la UNESCO. Entonces era muy interesante porque UNESCO generaba, a partir de la tecnología educativa, la disminución de brechas con la alfabetización digital, y al mismo tiempo permitía que se investigara críticamente sobre eso. Ese contexto es el que da pie a nivel de plataforma teórica al campo comunicación y educación. Pero junto a ello, porque efectivamente yo, ¿qué es lo que intento hacer en la tesis? Que no es un campo académico, sino es un campo intelectual. ¿Cuál es la diferencia de un campo académico y un campo intelectual? Entonces, un campo académico es esto, la escolaridad, ¿sí? Donde hay, digamos que, a ver, si yo me pongo a mirar características, hay una institución que es la escuela, ¿sí? Como campo académico donde se desarrolla la pedagogía, por ejemplo. Hay una lógica de legitimación. Hay una charla inaugural, hay clases, hay títulos, ¿sí? Hay un capital dominante, que es el capital académico, es decir, que hay doctores, que hay gente con maestría, que hay gente con licenciatura, que hay reglas de juego, normas académicas, y que hay un ejemplo de figuras, profesores, practicantes y demás. Eso hace parte de un campo académico, ¿sí? En el campo intelectual, como comunicación y educación, ¿sí? Digamos que la institucionalización no solamente pasa por la universidad, sino por los procesos alternativos. Entonces, ustedes se acordarán, los que estuvieron el año pasado acá, cuando estuvo Lola Sendales dando una conferencia. Entonces, en el campo de la educación popular, por ejemplo, el saber que se produce en la universidad, ¿sí? Institucionalmente, es válido al igual que lo que ocurre en un espacio de conversa, en un espacio comunal, ¿sí? Y lo que se produce ahí, institucionalmente se puede validar en función de. Entonces, por ejemplo, lo que surge en comunicación y educación surge fruto de encuentro de emisoras, encuentro de colectivos comunitarios y encuentro de universidades. Yo acá estoy hablando como doctor, pero todos los sábados en el programa de radio hablo como una persona que utiliza un medio de comunicación para que personas hablen sobre temas académicos, ¿sí? Entonces, digamos que la producción de saber institucionalmente dentro de un campo intelectual tiene otro tipo de posibilidades. A nivel de la lógica de legitimación, el impacto cultural. Es decir, en comunicación y educación, el asunto que se producía en las radios, los libretos, por ejemplo, los ecos de esos libretos, si hablo solamente del tema de radio, es profundamente válido y no es menos que lo que se produce en un libro. En comunicación y educación, el capital dominante no solamente es académico, sino que es simbólico y cultural. En comunicación y educación hay un elemento de influencia mediática, innovación, provocación, y las figuras no solamente son, como decía anteriormente, los doctores y los profesores, sino también los trabajadores comunitarios, ¿sí? Entonces,
en esa plataforma que decía las condiciones materiales, mucha gente empieza a producir cosas y ahí aparece ese asunto de la comunicación y educación como campo. Bueno, hay una conclusión muy importante ya. Está un poco romantizada entonces la idea de que hay como unas tensiones o unos grupos en pugna alrededor de la idea de suponer que el campo de comunicación-educación necesariamente fue como en dos bandos divergentes que se enfrentaban, pues qué sé yo, desde posturas ideológicas distintas. Llámese lo que posteriormente sería neoliberalismo versus un marxismo latinoamericano desde el guevarismo, si se quiere. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar allí es que eso no fue tan así. No, es una posición un poco romantizada suponer que ejercicios como el de Radio Sutatensa, que es tan famoso, fue pues con la envergadura que tiene, sí, el reconocimiento mundial que tiene, pero no tuvo los alcances que se propuso desde un inicio, ¿no? De igual modo, la división entre estos dos bandos pues tampoco fue tan latente como su merced lo dice. Porque efectivamente, y eso no solo pasa con la UNESCO, pasa con la ONU, pasa con ACNUR, pasa con un montón de organizaciones, organismos internacionales bilaterales que hacen lo mismo. Por un lado, hacen un discurso, pero por el otro financian una cantidad de investigaciones, de proyectos y de cosas cuyo objetivo es criticar lo que ellos hacen como oficialmente. Eso no es nada nuevo, eso pues, hay un montón de investigaciones y de situaciones al respecto. Lo que su merced habla de Freire alrededor del patrocinio en ciertas cosas y del trabajo desde un punto de vista de lo que la UNESCO estaba proponiendo más o menos en los 70s. Sin embargo, sí hay un cambio. Su merced nombra a Martín Barbero, posteriormente surge García Canclini y pues todo un grupo de académicos que sobre todo en los años 90 hacia adelante comienzan a escribir y a publicar un poco de cosas alrededor de un pensamiento crítico y una crítica real al uso de los medios, las tecnologías y el acto de comunicación y la comunicación como un eje discursivo y práctico muy importante, como en lo humano, obvio, en la socialización, en las sociedades. Entonces, muchas ideas comienzan a surgir allí en torno como al poder que tienen los medios, al poder de las mediaciones y a las posibilidades que puede generarnos o no. Y sobre todo también, como un poco comienzan a ser desde múltiples perspectivas y desde múltiples enfoques, desde Latinoamérica, desde Europa, desde Norteamérica, comienzan a salir muchas escuelas de pensamiento que comienzan a poner como un epicentro de la sociedad a los medios y a la comunicación. O sea, ya no va a ser simplemente como un campo adicional, sino va a ser como uno de los campos más vigentes, de mayor trabajo y que sobre ello se va a escribir muchísimo. Ahí tiene que haber un cambio. Si en los 60, 70, incluso los 80, el campo de la comunicación-educación tuvo obviamente un trabajo fuerte, una consolidación de procesos, no se logró, o sea, siguió muy atomizado, pero no se logró separar como una epistemología central de cómo funcionaba ese campo. En los 90 sí, al menos desde un punto de vista crítico. En los 90 y más adelante. Aquí en Colombia recuerdo a Rocío Londoño, que trabaja eso. Rocío Rueda, que es muy tesa esa nena en eso. Ella es de un grupo de la Nacional, de la Javeriana, que trabajan alrededor de eso y comienzan a hacer un análisis crítico. Y claro, el mundo no se estancó, el mundo no se quedó en la radio. Surge el internet, surge todas las tecnologías de la información y la comunicación que hoy en día conocemos y que no son tan aparentemente neutrales como nosotros pensamos, sino que hay que hacer allí un juicio y un análisis muy crítico. Tengo allí entonces, quisiera hacer una pregunta, teniendo en cuenta que están mis estudiantes de 10.1 y 10.4 acá, con ellos estoy viendo el contexto, el término de la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura y qué nos hace la cultura? ¿Por qué la cultura es tan importante? Entonces la pregunta sería, con la configuración de todos estos discursos noventeros sobre la crítica y sobre el análisis de los medios, ¿cuál es el aporte o cuáles las posibles transformaciones que eso pueda generar
como a la cultura de las masas, a la cultura del conocimiento de los medios y como a la cultura en general alrededor del uso indiscriminado que el día a día le damos a todo el acto comunicativo y obviamente pues desde la comunicación y la educación, pero teniendo en cuenta también todo lo que implica pues todos los medios de información, todas las maneras en las que nos comunicamos y las transformaciones que ha tenido. Pues una cosa es el campo de comunicación y educación en sus orígenes, pero ahorita ya ha pasado mucha agua en ese río. Entonces, ¿cómo es los procesos que se han generado y culturalmente qué transformaciones ha tenido? Mire, yo quiero señalar 3 elementos en lo que plantea Diego. Antes de eso, un dato coctelero. Ustedes saben, bueno, les cuento, que la frecuencia en la que estaba Radio Sutatensa es hoy la frecuencia en la que está Caracol Radio, la cadena básica. Cuando Sutatensa empezó a caer en desgracia, ¿sí? Lo que hace los dueños de Caracol, ¿sí?, es comprar esa frecuencia, ¿sí? Es decir, era tal la inversión en infraestructura en los 40 y en los 50 que esa frecuencia en AM, ¿sí?, fue la plataforma para que la radio o la emisora de radio más importante en Colombia se mantuviera, ¿sí? En los 90 hay muchos estudios sobre el tema de la radio que hablan precisamente de eso, la radio como la gran compañía. Por esa razón Caracol Radio se llama Caracol Radio más compañía y eso es lema, porque la radio en Colombia sí fue un proceso de modernización y de apertura al mundo para nosotros como colombianos, ¿sí? Era la ventana al mundo, o sea, el cine de los mexicanos, el cine de los argentinos era para nosotros de cierta manera la radio, era nuestra forma de ser modernos, ¿sí? Es decir, piense la imagen del campesino que escucha en su emisora de radio a los cantantes mexicanos, ¿sí? Y que luego cuando va al pueblo se viste como esos ídolos que escucha en la radio, ¿sí? Fue nuestra manera de ser ciudadanos también, ¿sí? Eso para decir que sí, que hay un elemento de una fuerte inversión tecnológica en ese tema. Listo. Luego el dato coctelero, bueno, no me imagino a nadie diciendo hoy por la tarde, mami, mira qué me dijeron, pero el dato puede servir de cierta manera. La pregunta tiene que ver con el tema de lo cultural y cómo esto ocurre. Y yo les decía al principio que yo tuve que entender pues no con mucho sufrimiento, pero sí con mucha sorpresa, que aquello que yo creía no era tan cierto. Es decir, sí es verdad que a partir de muchos trabajos en comunicación y educación, es posible sacar adelante muchas agendas neoliberales, aunque el discurso esté presente desde un elemento políticamente emergente o políticamente de izquierda. Sería otra discusión hablar del asunto del tiempo que habitamos, ¿sí?, pero tiene mucho que ver con eso. Mire qué interesante, vuelvo a la cita que hace un ratico estaba señalando. Ahorita recojo mis papelitos en el piso. En la cita que les decía, UNESCO señala que la comunicación tiene que estar inserta en la educación y viceversa, y ya no ser, abro comillas, a diferencia de su utilización como medios auxiliares para la enseñanza y el aprendizaje en otras esferas del conocimiento como matemáticas, la ciencia y la geografía. Un texto del 84 que está planteando que lo que no hay que hacer, mire qué interesante, que lo que no hay que hacer es utilizar a los medios como una herramienta para enseñar. Y si usted se va a mirar trabajos de investigación de licenciatura, de maestría y de doctorado, tienen títulos como el uso de las TICs para fortalecer las competencias lectoescritoras, a partir de un discurso innovador y un discurso popular, ¿sí? Es decir, convertimos en innovación creativa el discurso que nos dijo la agencia multilateral, ¿sí? Un asunto profundamente interesante. Yo creo que de lo más chévere del campo comunicación y educación, y que yo sí sigo diciendo que tiene mucha vigencia, es esa discusión noventera de los medios a las mediaciones. Mire, no hay dolor de cabeza en este momento más grande que tenga un profesor de la Escuela Normal Distrital María Montessori que rogarles a ustedes los estudiantes que guarden el celular. ¿O no? Si yo me paro acá y empiezo a vigilar y a decir quién tiene, muchos de ustedes lo tienen y me volvería loco y diciendo guárdenlo. Eso mismo pasaba en los 80s con las revistas que llevábamos a los colegios.
esa misma lógica de tener un dispositivo comunicativo tecnológico. Eso mismo pasaba con el Discman o con el Walkman, ¿sí? El Discman era un aparato que utilizamos para escuchar CDs y el Walkman para escuchar cassettes, ¿sí? ¿Se acuerda cuando como en el 2000 empezamos a como unas memorias digitales con MP3? ¿Cierto? O los iPods, ¿cómo? iPods, ¿cierto? Esa discusión siempre ha estado presente, ¿sí? Los medios, ¿sí? Y entonces hay una discusión que eso lo trabaja muy interesantemente en un texto de Humberto Eco, ¿sí? El texto de los apocalípticos y los integrados. Esa es una discusión que se recicla, o bien veo a los medios de comunicación como el demonio apocalíptico, o bien los integro, lo que acá están diciendo que no tocaba hacer, ¿sí? Yo creo que una de las cosas importantes de comunicación y educación es que zanja esa dualidad, ¿sí? Y dice, más allá de hablar del medio, hay que hablar de la mediación, es decir, del proceso de interacción que tenemos con el dispositivo y lo que está dentro del dispositivo. Ahora, también es carreta decir que vamos a utilizar el celular como una herramienta de enseñanza y entonces yo me traigo el código QR y no voy en la clase, todo es feliz, pero usted le toma la foto al QR, le manda el enlace a los compañeros por chat y sigue jugando el juego de Free Fire, ¿sí? Es decir, también es cierto que vivimos una época muy distinta en ese sentido, ¿sí? Es decir, yo creo que la manera como ustedes se relacionan con los medios en la actualidad supera esas discusiones noventeras. Hay una pista en los medios de las mediaciones, pero sí requiere otra posibilidad, porque con el tema de la cultura, con esto cierro esta preguntita, que ya vamos como con el tiempo, es que cada época, ¿sí?, le dice al sistema educativo qué necesita que produzca. Entonces, en los 90, que no sabíamos qué hacer con los medios de comunicación, ¿qué le decía el sistema a la educación? Enseña cómo utilizar los medios. Ya lo sabemos hacer. Desde hace como unos 8 años, el sistema le está diciendo a la educación, fortalezca el desarrollo de competencias socioemocionales. Culturalmente es lo que nos piden en este momento. Ese asunto de la tecnología, por ejemplo, de la inteligencia artificial, implica necesariamente que tendremos que, como institución, escuela, no esta escuela sino la escuela, adaptarse a esos nuevos retos, ¿sí? Es decir, ustedes ya saben cómo trabajar con ciertos comandos y cómo pedirles ciertos productos académicos. Eso es un elemento cultural. Y en este momento UNESCO y OCDE ya está diciendo qué hacer con esa realidad en la escuela. Para allá va mi próxima pregunta, puntualmente es esta. Nosotros somos, sí o sí, todos, hijos de nuestro tiempo. Somos hijos del tiempo en el que habitamos. Y podemos acercarnos, tener visos, vislumbrar el pasado a través de su reconocimiento. Pero nosotros no podemos saber el futuro, porque el presente es ya, en este momento. Ya somos más viejos que cuando entramos a esta charla. Ya cambiamos. La pregunta es, en este escenario, en estas perspectivas, desde el campo de comunicación-educación, desde las posibilidades que brinda la tecnología, desde las transformaciones, desde esa carrera acelerada de cambios inusitados todo el tiempo alrededor del desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial no lleva 2 años y ya cambió para siempre la escuela, o sea, para siempre. Tal vez no hemos analizado todavía los efectos, pero nosotros, los profes al menos, ya sabemos que eso va a cambiar para siempre la relación maestro-alumno-conocimiento, por múltiples razones. Entonces la pregunta es esa, ¿para dónde vamos? ¿En qué estamos? ¿Cuál será el futuro del campo, comunicación, educación, alrededor de lo que está pasando, no solo en la escuela, sino alrededor de lo que está pasando en la sociedad, de las transformaciones cada vez más aceleradas, de un movimiento incesante quizás? ¿Y qué nos deparará el futuro alrededor de todos estos temas? O sea, no es vaticinar, no es un astrólogo, pero sí es un poco, digamos, bueno, este es el presente, esto es lo que tenemos, más o menos para dónde podemos ir. Mire,
La palabra incertidumbre es una palabra fundamental en el desarrollo de la educación del presente. Hay un texto, un informe UNESCO del 73 que se llama Aprender a Ser, de Edgar Faure, que es el compilador, y él dice lo siguiente, o la UNESCO dice lo siguiente, dice: la escuela tiene que preparar a los sujetos para la incertidumbre, porque la incertidumbre es el motor de las innovaciones y los cambios. Ustedes y yo estamos formados en un sistema educativo que nos ha orientado a la incertidumbre. Me explico. Cuando llegó la pandemia no sabíamos qué carajos estaba pasando en el mundo, en nosotros y en nuestras familias. Y al margen del tema sanitario, hubo una palabra que siempre atravesó los estados de Facebook, los estados de WhatsApp y las conversaciones. Vamos a reinventarnos. Vamos a salir fortalecidos de esto. Nosotros estábamos preparados ya para la incertidumbre y teníamos cierta herramienta para hacerle frente a, con otro tipo de competencias. Mi papá estudió solamente un día de colegio, de escuela rural, para en el campo. Y mi papá maneja WhatsApp bien. Hasta por alguna razón le abrimos un Facebook y se contactó con unos primos de hace 45 años y eso se armó un problema en la familia que ustedes no se imaginan. Sin alfabetización, solamente ¿con qué? Con incertidumbre. Porque nos formamos para un tiempo que no conocemos. Nos adaptamos, estamos condicionados para, ¿sí? El sistema nos forma para eso. Pero hay una trampa profundamente importante. Porque este tiempo le dice a usted, frente a la incertidumbre está el aprendizaje y ahí todo empieza a perderse. Cuando el centro de la escuela es el aprendizaje y no la enseñanza, perdemos las ritualidades y lo más importante que tenemos, porque el aprendizaje está para toda la vida y en todos los espacios. El que acaba el gimnasio, ¿sí? Y ya no se llama ir a hacer ejercicio, se llama ¿cómo? Ir a entrenar, ¿cierto? Y usted va a entrenar y si se han dado cuenta los que van al gimnasio o su familia que ahora el entrenador les da consejos de vida. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que ahora en Facebook y en YouTube hay creadores de contenido que son médicos que le dicen aprenda a comer? Biter y un montón de desgraciados. Si alguien quiera Biter, lo siento. ¿Sí? ¿Sí se ha dado cuenta que usted puede aprender en cualquier lado? El aprendizaje está a lo largo de toda la vida y en todos los espacios, ¿sí? No es un tema que me va a meter con su vida privada, pero en el tema religioso o de superación personal, a usted le dicen, esa experiencia, ¿qué le dejó de aprendizaje? El aprendizaje está a lo largo de toda la vida, pero solamente a la escuela le compete enseñar. Y si la escuela deja de enseñar, se pierde un sujeto fundamental y se llama el maestro. Por eso creo yo que en el campo comunicación y educación, para no desviarme de la pregunta, una de las cosas más importantes que yo ubiqué es que hay una defensa del concepto de enseñanza. Hay una institución que se llama escuela o universidad donde se enseña. Ustedes no me lo van a creer, pero si utilizo una palabra de moda, yo creo que no hay mayor acto de resistencia en este momento que formarse como maestra y como maestro en un mundo que no conocemos. Porque el aprendizaje puede estar para toda la vida. ¿Qué otro elemento yo fui entendiendo con el asunto de la tesis? Que requería marcos teóricos con clásicos. Para yo entender esto tuve que leer a Bourdieu, tuve que leer a Altamirano en Historia Intelectual, tuve que volver a repasarle algunas cosas de la Escuela de Frankfurt para poder entender ese tipo de procesos. Y hay un plus que tienen ustedes y que yo los envidio a los normalistas, y es que leen clásicos de pedagogía. Y el clásico le permite a usted entender el presente. Ayer estaba un loco con una motosierra entregándosela al dueño del mundo en televisión y en redes sociales, ¿sí? Y uno dice, ¿qué carajos está pasando ahí? El clásico le ayuda a usted.
el cine, el arte, le ayuda a usted. ¿Por qué los niños no aprenden o por qué toca que los niños aprendan? Ahí a usted le va a servir un montón Montessori, ¿sí? Y cuando usted se siente a desfallecer y la superación personal no es suficiente, usted se va a las lecturas de grado 10º, coge un texto de John Dewey que se llama El sentido del propósito y en una paginita se da cuenta que es posible pensarse el presente desde otras posibilidades. Los clásicos son fundamentales. El campo comunicación y educación a mí me dejó como una posibilidad para decirles a ustedes, no dejen de leer los clásicos para entender este presente. Pero en este mundo incierto y en este mundo apocalíptico, pues sí, efectivamente la esperanza es esto, que hayan personas formándose. Yo creo que uno de los momentos de mayor alegría para mí, suena exagerado y ¿sí? Pero fue ver a más de 35 estudiantes de grado 11 presentándose a la escuela para el programa de formación complementaria este año. Que haya 35 personas interesadas en ser maestras y maestros para las infancias, luego de haber estado 2 años en pedagogía, en todas las materias con nosotros, es una razón para decir, es posible seguir. Yo veo a los estudiantes de segundo semestre que están conmigo en práctica y tienen conmigo siempre en el primer bloque, y yo digo, esta gente se viene 1 hora y media, 2 horas desde donde viven para llegar a una clase, ¿sí? Eso es una razón para decir, tiene sentido estar acá en la escuela. Y ese sacrificio y ese sentido también implica asumir con responsabilidad la primera palabra que yo hablé, y es la palabra de la formación. Porque así como decía Gadamer en su texto, educación es educarse, y yo parafraseaba y decía, investigar es investigarse, yo también siento que la educación es humanizarse. Un asunto importante que a mí me deja el campo es que nos permite entendernos y reconocernos en el otro, el reconocimiento del otro. Eso es una cosa freiriana que me parece lindísima en la idea del diálogo. Yo locamente intenté en un momento hablar de diálogo de saberes y quería poner por un lado la conversación de Heidegger y Gadamer y el diálogo de Freire. Yo ya estaba ya como muy tostado en la vida. Gracias a Dios no lo hice. Pero la idea de diálogo es muy linda, de Paulo Freire. En el diálogo yo existo porque el otro existe y me reconozco en él. Eso me parece profundamente limpio. Y yo creo que entonces la idea de formación en esta escuela normal también implica que nos pensamos la enseñanza para humanizarnos. Y nos humanizamos no solamente con el niño, sino con el compañero, con el colega, con el que está ahí. En un mundo que está lleno de conflictos, y eso se lo digo a los chinos de 10º, los de 11 y los de PFC, bueno, chinos no, maestros en formación, es que en un mundo lleno de conflictos, los espacios de clase tienen que ser espacios para reconocernos en el otro y evitar el conflicto, porque es un laboratorio para lo que queremos ser y un proyecto de país. Esa idea es muy bonita, la idea de la educación como vehículo humanizante. Yo también estoy 100% de acuerdo. Y también creo que si esta vuelta se traduce simplemente en, o sea, que el epicentro, el objetivo de la escuela es el aprendizaje, pues fracasamos. Porque hay múltiples herramientas mucho más interesantes que yo frente a un tablero para que ustedes aprendan. Muchísimas. Muy dinámicas, muy explosivas, muy del dato, del ya, de la mediación. Internet, YouTube, es mucho más atractivo que yo. Entonces, si la vuelta se centra en el aprendizaje solamente, mal. Quiero aterrizar esto ya, como para ir cerrando la charla, a la idea de la escuela, que finalmente es lo que nos convoca acá, ¿no? Lo que su merced dice, y ampliándolo con lo que Stanislao Zuleta también decía, claro, la escuela puede ser terrible. Estudiar o la estructura clásica de cómo nos han montado la idea del proceso de enseñanza-aprendizaje es horroroso. Stanislao Zuleta decía, entre otras cosas, por ejemplo, una frase que a mí me gusta mucho que dice el man: recomendar un libro es prohibirlo. Que un maestro le diga a un estudiante que tiene que leer, automáticamente el chino le hace el feo al libro, porque se lo dijo el profesor. El profesor de español tiene que leer en este periodo tal libro. ¡Ah, qué mamera!
Y ahí ya se rompe de una vez la posibilidad del estudiante de acercarse a ese texto. En este caso ponemos literatura. La literatura, siento yo también, humaniza. Ese es su objetivo. Y la escuela debe humanizar. Llevemos esto ya a la escuela, la escuela también como campo. Si nosotros pensamos en el campo de educación, comunicación y educación, dentro de la escuela, y a partir de la idea de la categoría que tú manejas, que es regadameriano, la categoría formación, ¿cuál es el aporte? O sea, pongamos esto en términos ya prácticos. ¿Cuál es el aporte que yo, como normalista, como estudiante de esta escuela, como habitante de este espacio, cuál es el aporte que yo desde el campo comunicación, educación, puedo generar desde mis prácticas pedagógicas, que es lo que nos convoca también? Esta escuela tiene algo muy bonito que es la práctica pedagógica. Es muy bonito, a veces ustedes, y yo lo entiendo, claro, a veces los estudiantes dicen, ay, la práctica, eso es remamón, no sé qué, todos esos niños. Pero más allá del ejercicio del día a día de ir allá, la práctica como columna vertebral de la escuela es un ejercicio supremamente bello. Y todos los días nosotros trabajamos desde el área de pedagogía porque la práctica se mantenga siempre como la bandera de nuestra área. Y lo mismo en PFC, por eso ustedes todos los semestres hacen práctica, por eso los de 10º hacen práctica y los de 11 también. O sea, esto es una vaina que es como nuestro motor. Entonces, desde el campo de educación, comunicación, yo, desde la práctica pedagógica, desde mi día a día, desde mi quehacer como maestro, ya sea maestro titulado o maestro en formación, que finalmente todos somos maestros en formación, nosotros no las sabemos todas de lejos para hacerlo. ¿Cuál es el aporte desde ese campo que nosotros podemos darle a la escuela como institución social? Bueno, yo digamos que lo primero que tendría que decir en ese sentido es que comunicación y educación, como lo señalaba con esa idea potente del diálogo freiriano, implica el diálogo, ¿sí? Y yo creo que una apuesta fundamental de nosotros en la escuela, y si yo lo pienso desde el campo, es que dialogamos, ¿sí? Y que dialogamos desde el reconocimiento de ese otro que habita conmigo ese espacio del aula y ese espacio fuera del aula. Yo pienso en una práctica de los de PFC, aquí en la escuela, en la CDB, por ejemplo, y está el maestro en formación de segundo, está el titular, está el estudiante, ¿sí? Está el practicante de la pedagógica que está ahí mirando la clase, estoy yo. Hay 5 actores en función de un solo concepto, que es el concepto de enseñar, y ahí podemos dialogar. Yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque de ese diálogo se construye. Hay un asunto que yo creo muy bonito que está pasando este año en la escuela, y es con este proceso de las condiciones de calidad, la construcción de equipos interdisciplinares entre los profesores, que seguramente en el proceso de autoevaluación luego llegaremos a ejercicios con los estudiantes, ¿sí? Pero ese asunto que en una de los comités esté el profesor de lenguaje, el de química, el de pedagogía, el de matemáticas, dialogando en torno a un elemento de la escuela, me parece súper potente, porque es salir de mi lugar epistemológico y reconocer al otro en su condición teórica y en su condición pedagógica. Eso es un asunto que me parece muy potente del campo, ¿sí? Y uno tercero, el asunto de los dispositivos. Hoy hablábamos de los dispositivos y con los cursos que estamos haciendo, ¿cierto? En PFC, en propedéutico con el taller, en primero con el proyecto, en segundo con la secuencia didáctica o la unidad didáctica, ¿sí? El ubicar un diseño a partir del cual materializar las apuestas epistemológicas y pedagógicas es un asunto que Comunicación y Educación hizo como un elemento claro, pensarse en las formas y en los medios, ¿sí? Y pues yo creo que lo más lindo que hay en media en la práctica es el logo. Sí. Anoche soñé con uno de los logos que van a hacer los niños de 11-2 y estoy absolutamente flechado, porque yo creo que efectivamente el logo, ¿sí?, es una forma de materializar y de extender en medio de un mundo de inteligencia artificial cómo mi creatividad se pasa a la mano sin la mediación de una tecnología. Y eso me parece una tecnología
otra, ¿no? No, porque la escritura es una tecnología, acá me corregiría la profesora Luisa. Entonces, yo sí creo efectivamente que ese tipo de dispositivos son potentes para materializar, pero sobre todo el reconocimiento del otro. El reconocimiento del otro, yo creo que por ahí hay muchos caminos bonitos para ir transitando. Entonces, pues con esto yo quisiera como agradecer su escucha, agradecer su disposición en esta conversación. Estamos muy cortos de tiempo, entonces, porque luego viene lo de la profesora Mano Salva y las elecciones. Pues por cuestiones de tiempo, yo podría hablar con este man hasta mediodía, pero... Hasta mañana entonces. Pero pues por cuestiones logísticas, obviamente, los tiempos, los espacios, vamos a cerrar. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna inquietud o algo para comentar alrededor de la charla, pues levante la mano y con mucho gusto le damos la palabra para darle ya cierre a la charla. ¿Ve? ¿O hablas duro? Ustedes, No, dale, sigue. ustedes estaban mencionando la importancia que la escuela debe humanizar y me llamó la atención que en el diálogo yo existo porque el otro existe y me entiendo en él. Pues estábamos dialogando allá con mis compañeros sobre lo poco que esto se evidencia, pues tanto a nivel social como a nivel educativo. Entonces, para poder implementárselo a los niños, pues quisiera saber cómo yo puedo funcionar como ejemplo o cómo le podría enseñar a los niños a aplicar este pensamiento. Bonita pregunta. Pues mira. Sí, claro, te puedes sentar. Muchísimas gracias por participar de la conversa, ¿no? Uno como profesor siempre piensa en clave de recetas, ¿no? De cómo hacer ciertas cosas y cómo materializarlas, ¿sí? Claramente no hay como el asunto de una receta respecto a cómo generar en los estudiantes la posibilidad del diálogo como una herramienta para, ¿sí? Pero yo sí creo que lo primero que nosotros debemos intentar es permitir que el otro hable y se reconozca en eso que habla. Una de las formas más complejas de la muerte es asesinar al otro en su palabra y en su voz. Yo creo que esos recuerdos más tristes que tiene un niño en una casa, en una familia o en una escuela cuando le dicen cállese y no puede decir ciertas cosas, ¿sí? Yo creo que sí, efectivamente, desde una práctica dirigida con un acondicionamiento metodológico, uno tiene que intentar recuperar esa voz y permitir que el niño hable. Mire que hay una cosa que nos hemos dado cuenta en la práctica y que es muy chévere cuando los estudiantes se dan cuenta, y es que no es lo mismo decirle a un niño o niña que decirle por su nombre. Y uno cree que eso está dado por defecto, pero cuando el niño escucha su nombre por parte del maestro, el niño se reconoce y a partir de ahí puede decir ciertas cosas. Hoy me pasó en clase que le estaba diciendo a un estudiante el nombre que no era. Le estaba diciendo Daniel como 3 veces, no mentiras, 2 veces. Cuando al final me dijeron, pero es que ese se llama Camilo, no Daniel, ¿sí? Y efectivamente nombrar al otro con su nombre, ¿sí? Y uno cree que es muy cualquier cosa, pero es fundamental. O sea, cuando vayan a la práctica pedagógica, hagan el rastreo de poder conocer el nombre del otro, porque nombrarlo le da noción de existencia y a partir de ese acto pueden empezar a conversar y puede empezar a emerger cierto diálogo, ¿sí? Eso como una pista inicial. Y le da la palabra para que haga lo de la... Mira, maestra. Sí. ¿Sí? Bueno, bien, hablando de la sociología de la educación, de lo que hacemos los estudiantes, como es un proceso aprendido, compartido y transmitido,
Entonces, ¿quién enseña, cómo enseña? Y hablando ahorita de la comunicación, lo que es un tema que me preocupa a mí, no tanto que haya todos los desarrollos tecnológicos, sino lo que está haciendo los sujetos el desarrollo tecnológico. Por un lado tenemos que todo es neutral y en esa medida todo este proceso comunicativo que ya uno ve que los jóvenes no ven televisión, entonces están en la nube, están en otro contexto. Entonces, comenzando por eso, que lo que implica para los maestros no es tanto manejar, porque está cambiante la parte tecnológica, los programas, sino mirar qué está sucediendo en los sujetos, cómo se están dando las interacciones, y no para manipular, digamos, inteligencia artificial, sino mirar y ser crítico. El problema ético es fundamental. Entonces, la ética ahí es, ustedes que consultan, y además no crean que todo lo que está saliendo es cierto, porque en la nube hay basura también, entonces uno tiene que ser selectivo. Y eso implica un asunto ético. Lo que veo a veces en este proceso también de comunicación es que despersonaliza, al contrario de humanizar. Y va a quedar brechas porque implican tres asuntos claves. El asunto tecnológico cambia rapidísimo. El computador, pues, no muy porque cambia. El otro asunto es la conectividad. Las instituciones públicas están con posibilidades de conectividad. Y el otro, la formación del maestro. Es el nuevo maestro que tiene que cambiar todas las formas de evaluación, no atacar ningún desarrollo tecnológico, pero sí mirar, porque lo que veo que se está perdiendo es la capacidad de pensamiento, o sea, de relación, porque pues a veces uno saca la información, pero le cuesta trabajo poder hablar, argumentar. Entonces creo que sí nos implica como maestros entrar en un proceso de comunicación y de humanización, que es importante. Gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo su amable participación en este evento. Agradecemos muchísimo, yo especialmente, a Darwin por permitirme leer su texto y por estar aquí comentándonos y haciéndonos sabedores un poco de todo su trabajo, que es solo los que están haciendo ese tipo de investigaciones saben lo duro que es. Ustedes aquí ven solo un abrebocas, pero esto dura años de investigación. Y por eso quisiera que le regalaran un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Ya ahorita les van a dar como otras orientaciones de la ruta de hoy. Entonces, gracias nuevamente. Gracias, Darwin, por este ejercicio. Gracias por aceptar nuestra invitación. No es fácil pues venir acá y tratar de poner un proceso de investigación tan complejo en términos que el otro entienda cuáles son los alcances del proceso. Entonces, muchas gracias por este ejercicio, muchas gracias, Diego, por este apoyo, por hacer un poco más dinámico este proceso. También agradecer a cada uno de los maestros que nos brindaron su apoyo, que también a los muchachos que nos han venido acompañando en este espacio. También agradecerle a cada uno de los estudiantes de décimo que nos acompaña, de grado 11 y del programa de formación complementaria, por su disposición, por su compañía, por su atención, por su buen comportamiento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos que este haya sido un espacio para pensar, para aprender, pero sobre todo para que se lleven muchas preguntas, ¿no? Importante, digamos que estamos a puertas de un cambio de humanidad que tal vez no hemos sido conscientes, y es que este asunto del avance tecnológico en los procesos de comunicación es tan avasallador que tal vez ni siquiera nos damos cuenta de cómo está transformando nuestras vidas o cómo está transformando lo que una vez pensamos que era lo cierto y nos envía a lo incierto. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias a Efraín, a todo el equipo de Montessori por este acompañamiento, y pues esperamos que nos acompañen en una próxima oportunidad.